¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empecemos por responder dos preguntas. La primera de ellas, ¿para qué queremos estar en Internet? No se trata de estar a la moda, no se trata solo de promocionar eventos, no se trata de estar porque todos están, se trata de cumplir nuestra tarea de hacer discípulos. Internet y las redes sociales nos pueden ayudar para alcanzar nuestro propósito. Por ejemplo, para hacer discípulos necesitamos estar donde la gente está. Las redes sociales colocan a la iglesia donde las personas están actualmente. En España hay un total de 25,9 millones de personas, de usuarios conectados a las redes sociales, la gran mayoría de ellos de entre 16 y 65 años. Las redes sociales, por lo tanto, no son solo cosa de jóvenes. Internet y las redes sociales son el primer lugar donde la gente busca lo que quiere buscar, y la iglesia no es la excepción. Las redes sociales también nos ayudan a crear contactos. En las redes es posible construir una relación con los amigos y familiares de los miembros de nuestra congregación y también con personas no creyentes. Es una gran oportunidad para crear contactos. Además, las redes nos permiten desarrollar campañas de evangelización adaptadas a grupos demográficos muy concretos, por ejemplo, a jóvenes y de entre los jóvenes a los adolescentes o a jóvenes mayores, o a personas ya adultas, a madres solteras, etc. Internet y redes sociales son una herramienta para la predicación y para la evangelización. Desde luego, lo es también para la edificación. La segunda pregunta es, ¿a quién queremos hacer llegar nuestro mensaje? Lo primero que pensamos es al mundo entero. En parte es una respuesta acertada. Las redes sociales e Internet prácticamente acercan nuestro mensaje a todo el mundo. Gloria a Dios por quien nos ve fuera de España, en Holanda, Australia, Asia, Capadocia y Bitinia. Pero la iglesia necesita ser más concreta. Si nuestra tarea como iglesia es hacer discípulos, debemos acotar nuestro público objetivo a aquellas personas que podamos alcanzar geográficamente como iglesia. Nuestro público objetivo son todas aquellas personas a las que podemos acercarnos, predicarles, bautizarles y discipularles. Tener como público a los no creyentes que habitan nuestra ciudad, pues es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Pero también hay otra opción. Una iglesia solamente puede enfocarse en los de casa. Una iglesia puede tomar la decisión de que su público en redes sean los de la iglesia. De alguna manera esto es lo que hicimos en marzo durante el confinamiento. Pensamos en cómo llegar a nuestra congregación y la mayoría pensamos en llevar nuestro culto a las redes. Pero pasada esta excepcionalidad, creo que debemos replantearnos quién será nuestro público en las redes, a quién haremos llegar nuestro mensaje, porque esto determinará el uso que hagamos de las redes sociales e Internet. Tenemos dos alternativas, los no creyentes de nuestra zona geográfica o los miembros de nuestra iglesia. Sinceramente veo a las redes sociales y a Internet como un enorme potencial para entrar en contacto principalmente con no creyentes. Las veo como un instrumento para potenciar lo presencial más que para reemplazarlo. Sin embargo, cada iglesia deberá responder a la pregunta ¿a quién queremos hacer llegar nuestro mensaje? Es decir, tener muy claro nuestro público objetivo, a quién queremos alcanzar. Porque depende de a quién queremos alcanzar, así vamos a adaptar nuestro mensaje para hacerlo llamativo a ese grupo de personas y así también vamos a elegir la red social en la que vamos a publicar. La iglesia transitaba por pasillos conocidos, con total tranquilidad, disfrutando incluso de la tranquilidad de aquello que conocía. Y de repente, un giro inesperado se encuentra ante ellas. Internet y redes sociales. Parece un cuento de terror, pero en realidad no lo es tanto. Tal vez lo que hace que las redes sociales sean tan difíciles para los líderes de la iglesia es la gran cantidad de opciones para elegir y nuevas opciones parecen surgir regularmente y con demasiada frecuencia y con una rapidez sorprendente. Encontrar la plataforma adecuada para la iglesia puede parecer desalentador, pero es más fácil de lo que crees. Aquí hay una breve lista de las opciones que existen y cada una contiene tanto fortalezas como debilidades.
En España hay un total de 25,9 millones de usuarios, todos conectados a Internet y que usan a diario las redes sociales. El rango de edad es bastante amplio, abarca desde los 16 hasta los 65 años. Las redes sociales más usadas por los internautas españoles son las siguientes: Facebook, Instagram y YouTube. La Iglesia puede elegir cualquiera de estas redes sociales para hacer presencia, o puede elegir las tres. A continuación os daré algunas ideas de cómo estas redes sociales pueden ser utilizadas por la Iglesia. Empecemos por Facebook. ¿Cómo podemos utilizar Facebook en la Iglesia? Bueno, podemos compartir videos cortos de nuestras reuniones, podemos crear grupos para mantenernos conectados, grupos de escuela dominical o de estudio sobre cualquiera de los temas que se estén desarrollando en la Iglesia. Se puede promover también los eventos que tengamos e incluso podemos ser muy concretos y podemos pagar publicidad para que sea enviada a un grupo demográfico específico, por ejemplo, solo a los jóvenes de 12 a 15 años o de 16 a 25 o a un grupo mayor o solo a las madres solteras, por ejemplo. Otra forma es programar un chat semanal o hacer un Facebook Live con el pastor, en donde el pastor pueda responder a las preguntas de la congregación sobre el último de sus predicaciones, es decir, sobre la predicación del día domingo. Estas son unas ideas, lógicamente hay un margen bastante amplio para la creatividad. ¿Qué podemos hacer con Instagram? Instagram, pues podemos publicar una invitación al culto semanal, recordando incluir la hora y la dirección. Podemos también compartir fotografías de las reuniones donde podamos mostrar cómo es la experiencia de participar en una de nuestras reuniones, en uno de nuestros cultos. Podemos publicar lo que la Iglesia hace por su comunidad. Si hay una obra social en la Iglesia, Instagram es una buena red social para comunicar lo que la Iglesia está haciendo por su comunidad. Podemos mostrar a través de fotografías y de vídeos cortos la diversidad de la Iglesia. No solamente la diversidad en cuanto a un origen geográfico, sino también a la diversidad en el canto, a la diversidad que tenemos en todas las actividades. Ahora pensemos un momento en YouTube. ¿Qué podemos hacer en YouTube? Sé que la mayoría de iglesias pues está emitiendo las predicaciones o incluso los cultos enteros, pero podemos tener otras iniciativas. Por ejemplo, iniciar un video devocional semanal en el que los miembros de nuestra iglesia u otras personas puedan suscribirse para recibirlo semanalmente. Se puede motivar a crear un canal de jóvenes en donde los jóvenes compartan diálogos, donde compartan inquietudes sobre temas de su interés. Podemos también emitir un programa infantil y también podemos emitir la reunión o la predicación, que es lo que las iglesias ya estamos haciendo. Pues bien, estas son las tres grandes redes sociales, las más usadas en España. Pero ¿quién las usa? Bueno, tenemos tres grandes grupos de edad. Tenemos por una parte a los jóvenes de 16 a 24 años, luego a un grupo también bastante amplio que es el de 25 a 40 y el de 41 hasta los 65 años. Cada grupo de edad tiene una preferencia sobre las redes sociales que usa. Por ejemplo, en el rango de edad de 16 a 24 años prefieren utilizar Instagram y YouTube. Sin embargo, el rango de edad de 25 a 40 años prefiere utilizar Instagram y Facebook. Y el rango de edad de 41 a 65 años prefiere utilizar Facebook y YouTube. Si nosotros queremos enviar un mensaje o hacer publicidad de nuestros eventos o contactar con cualquiera de los rangos de edad, pues debemos prestar atención a qué red social utiliza nuestro público objetivo. Es decir, si vamos a lanzar una campaña para adolescentes o para jóvenes, pues debemos seleccionar Instagram y YouTube, porque son las redes sociales que ellos frecuentan. Sin embargo, si lo hacemos en Facebook,
pues algunos pues lo verán definitivamente, pero no es el rango de edad apropiado, no es la red social para el rango de edad apropiado. Desde luego, si nosotros queremos también alcanzar a las personas de 41 a 65 años con alguna campaña, pues nosotros debemos elegir Facebook porque es la red social en la que ellos mayoritariamente están. Esto es muy importante a tener en cuenta a fin de ser efectivos en el uso de las redes sociales. Llegados a este punto, ahora corresponde hablar del contenido de calidad. ¿A qué me refiero por contenido de calidad? Me refiero básicamente a que el contenido que nosotros publiquemos, ya sea en formato de texto o ya sea en formato de imagen y aún en formato de audio, debe estar adecuado a la red social en la que publicaremos nuestro texto, nuestra imagen o nuestro vídeo. No me estoy refiriendo al contenido de las predicaciones y de los sermones y su contextualización. Eso corresponde al área de la homilética. Nosotros aquí no vamos a tratar esa contextualización de los sermones, sino nos vamos a enfocar precisamente en las publicaciones que nosotros hagamos en las distintas redes sociales para captar la atención de aquellas personas a las que les estamos transmitiendo el mensaje que nosotros estamos comunicando. Así que, por contenido de calidad, repito, y soy cansino, me refiero precisamente a que el contenido que nosotros compartamos esté adaptado a las redes sociales en las que estamos nosotros publicando. Vamos a comenzar con el texto. ¿Qué hace que un texto en redes sociales sea un contenido de calidad? Independientemente de la red social en la que nosotros comuniquemos el mensaje o transmitamos el mensaje a nuestra audiencia, el texto debe tener las siguientes características. Debe ser corto, debe ser simple, debe ser creíble y debe ser relevante y además memorable, es decir, que sea fácil de recordar. Porque si cumple con estas características, va a ser muy fácil que una persona recuerde el contenido y lo pueda compartir con otras personas. ¿Por qué estas características? Porque el tiempo que tenemos para captar la atención de nuestra audiencia en las redes sociales es brevísimo, es menor o igual a un segundo. Básicamente tenemos el tiempo que tarda el dedo en llegar de un extremo de la pantalla al otro. Es por eso que el texto tiene que ser corto y que tiene que ser simple, porque es más fácil captar la atención con un texto corto y simple que con un texto extremadamente largo. A continuación vamos a evaluar algunos textos que algunas iglesias pues publican a fin de compartir el mensaje de la predicación que se ha realizado por sus pastores en su congregación. Os guío y os advierto a que os enfoquéis en el formato, no en el predicador, no en su doctrina, no en el contenido de su sermón, porque ni siquiera vamos a escuchar sus sermones. Lo que vamos a evaluar ahora mismo son los mensajes que ellos emiten en sus redes sociales para captar la atención de su audiencia. Así que, vamos allá. En este título se hace uso de la paradoja. Algo negativo como lo es la crisis puede convertirse en algo positivo, como un regalo. Una persona que esté pasando por un momento difícil se sentirá atraída seguramente por este titular. Basado en la misma línea de partir de la necesidad del usuario, este titular en 3 palabras y usando un gerundio que indica una acción en desarrollo capta la atención rápidamente, venciendo el cansancio. En cambio, este hace uso de una pregunta.
Las preguntas funcionan como un ejemplo claro de titulares que suelen dar respuesta y solución a un problema. Definitivamente, este titular pues puede llamar muchísimo la atención, aunque es un poco más largo que los demás. El siguiente hace uso de la intriga. Este titular de 3 palabras lo que hace es generar intriga al leerlo, y para los argentinos tiene un significado aún incluso más llamativo. En el siguiente ejemplo vemos cómo este titular hace uso de la sensación de utilidad, y es que no hay mejor estrategia que conocer las necesidades del público. Aprendiendo a vivir con COVID, pues es un titular de bastante actualidad. Este titular también es llamativo, solamente son 5 palabras e incluye también un subtítulo. El título principal es Brilla con toda tu vida y el subtítulo Una vida ejemplar. Puede captar la atención y es fácil de recordar. También vemos cómo en cada uno de estos anuncios se tiene muy en cuenta el contraste del fondo con la tipografía, con el color de las letras. Ahora hablemos del vídeo. ¿Cómo podemos nosotros elaborar contenido de calidad relacionado con el vídeo? Lo primero que tenemos que hacer es cuidar el audio. Un audio malo es desechado rápidamente por la persona que nos está siguiendo en las redes sociales. Con el vídeo pues somos un poco más permisivos, pero igual debemos cuidar muchísimo la imagen. Hay algunos elementos que nosotros debemos tomar en cuenta al grabar. Debemos nosotros tener claro muy bien qué es lo que queremos nosotros transmitir, porque depende de qué es lo que nosotros queramos transmitir, así nos va a valer un encuadre u otro. Vamos a hablar ahora mismo precisamente sobre los encuadres. Cuando grabamos para YouTube debemos ser conscientes del tipo de dispositivo en el que principalmente nos ven nuestros seguidores. Por estadística pura, el 75% de usuarios consultan YouTube desde un teléfono móvil y el restante 25% lo ve en tablets, en ordenadores, en televisores y otros dispositivos. Así que nosotros debemos tener muy en cuenta que seguramente nuestro público objetivo nos está viendo a través de un teléfono móvil. La pantalla de los teléfonos móviles tiene un tamaño aproximado, un tamaño estándar que va entre las 4,5 pulgadas y las 5,5 pulgadas. Eso implica que nosotros debemos adaptar la imagen que nosotros emitimos al tamaño estándar de un teléfono móvil. Básicamente esto se logra pues con los encuadres. Es decir, nosotros debemos adaptar nuestra imagen de tal manera que lo que estemos transmitiendo sea visible en la pantalla de un teléfono móvil. Mirad, por ejemplo, la siguiente imagen. En la siguiente imagen podría ser el encuadre típico de una predicación, donde se tiene la mosca, es decir, el logo de la iglesia en una esquina, y luego el predicador, y luego pues un texto bíblico o un canto, por ejemplo, en el tiempo de alabanza. ¿Creéis vosotros que en una pantalla de 4,5, de 5,5 pulgadas, una persona es capaz de leer con claridad el texto de la diapositiva que se encuentra en este encuadre? Yo creo que no. Es demasiado complicado para una pantalla tan pequeña leer una letra tan pequeña. Podemos solucionar esto presentando nada más el texto bíblico. Sin embargo, como veis en esta diapositiva, pues tampoco el contenido es de calidad, por cuanto no está adecuado, preparado para ser emitido en un teléfono móvil. Hay demasiado texto con demasiadas florituras que le restan visibilidad y comprensión. Si lo que queremos es que nuestra audiencia lea el texto bíblico, podemos hacer algo como lo siguiente: proyectar la imagen del texto lo más claro posible con una imagen de fondo
y con un color de letra que haga un buen contraste. Entre menos líneas, mejor. Entre 3 y 5 líneas es lo ideal. De esta manera, la persona en su teléfono móvil podrá leer el texto bíblico que nosotros estemos proyectando. De la misma manera sucede con las alabanzas. Si lo que nosotros queremos es mostrar la letra para que la persona pueda cantar, lo ideal será seguir la misma pauta. Con 2 líneas es suficiente para que la letra pueda tener un tamaño que pueda ser leído desde un teléfono móvil, asegurándonos que la imagen de fondo o que el trasfondo haga contraste con la letra. Entre menos florituras, mejor. Para la predicación es importante hablar de algunos planos que debemos tener nosotros en mente. Hay básicamente 3 planos, os sugiero 3 planos. El primero es un plano general, un plano más amplio. Este plano pone en contexto a la persona que nos está viendo. Con la imagen, obviamente, se va a posicionar o con su mente va a saber que está en una iglesia, que lo que está viendo es el culto o el servicio religioso, si no es creyente, de una iglesia. El plano medio nos presenta una vista un poco más general del predicador o del grupo de alabanza o de la persona que esté presidiendo. Y para la predicación se recomienda pues un primer plano y de ser posible de frente. ¿Por qué? Porque este plano permite que la persona que sigue la predicación en YouTube, si la está viendo, pueda ver los gestos, pueda ver los movimientos, los énfasis, la fuerza que el predicador transmite no solamente con su voz, sino también con todo su cuerpo, lo que le aporta al mensaje pues mayor pasión, y una mayor contundencia también. Además, aquí incluso pueda que haya contacto visual, puesto que la persona está viendo la predicación y el predicador mira a la cámara, y en esos momentos puede haber pues una conexión donde la persona que nos está viendo pueda sentirse aludida, es decir, me está hablando el predicador a mí. Buenos días, iglesias. Bueno, como la gran mayoría sabéis, o todos sabréis, como iglesia hemos sido llamados, tras la resurrección de Cristo, a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hasta ahí todo correcto. ¿Qué pasa? Que las naciones son variopintas, cada una de una raza, de una filosofía particular, climas distintos, pero sobre todo, cada nación tiene un lenguaje distinto. De modo que la manera más efectiva de comunicar algo a esta variedad de individuos es mediante un mismo idioma, o por lo menos algo parecido. Esta es la razón por la que hoy vengo a hablaros de la necesidad de una imagen corporativa en las iglesias. Y más que una imagen, una identidad corporativa. Pero vamos por partes. ¿Qué significa esto? Es sencillo. Donde las palabras no llegan, acudimos al uso de imágenes, conceptos gráficos, personalizables y sobre todo concisos. La clave de estas imágenes es que, como creadores, podamos poner la mayor cantidad de información con los menos elementos posibles. Echemos un ojo a la siguiente identidad visual y veamos si todos llegamos a las mismas conclusiones. El logotipo que vemos en este instante es el de Amazon, tienda online con uno de los niveles de beneficio más alto del mundo. Su identidad visual es su nombre, con una flecha que va desde la primera letra hasta la cuarta. Yo creo que en este caso todos vemos esa flecha como una sonrisa, la cual además como empresa la utilizan en cada uno de los embalajes que realizan en sus envíos. Por otro lado, también podemos ver que esta flecha, por casualidad, va justo desde la A hasta la Z, completando lo que sería el alfabeto y comunicándonos que, como tienda, tienen productos de todos los tipos, desde la A hasta la Z. Podemos concluir que la información que transmite este logotipo es que los valores de la empresa Amazon son la alegría y la variedad de sus productos como tienda. Muy bien, si os habéis fijado, todos estos elementos gráficos pertenecen a lo que es una marca, la cual está asociada a una empresa.
Y ahora viene cuando a lo mejor me miráis con cara rara, pese a que estoy frente a una pantalla, claro. Y es que en el caso de la identidad visual corporativa, tenemos la necesidad de ver a la Iglesia como una empresa. Soy consciente de que puede sonar feo y de que podemos sacarlo de contexto y asociarle cosas que no son, pero dejadme explicarme. Simplemente una empresa es una entidad que tiene un producto o un servicio y que se lucra por llevarlo al mercado y realizar una compra-venta de este mismo. Hasta ahí todo fetén. Ahora, entre nosotros quitémosle el elemento de beneficio económico y convirtámoslo en el beneficio de traer una persona a nuestra congregación, sin proselitismo ni nada por el estilo. Solamente la capacidad de atraer al público al que nos dirigimos. ¿Verdad que ya no suena tan mal? Bueno, igual un poco todavía. Pero, ¿por qué es importante esta asociación al mundo empresarial? Pensemos en los elementos básicos de una empresa. Para empezar, un nombre. Y hasta donde yo sé, todas las iglesias del sureste o de las cercanías tenemos uno. La Paz de Elche, Montesión de Alcoy o Amanecer de Alicante. Por otro lado, tenemos un público objetivo. Y además, según Mateo 28, es todas las naciones. Y por último, tenemos un producto. Y además, el mejor de los productos, el Evangelio. ¿Qué menos que publicitarlo y hacer de él nuestra bandera? Por esto mismo, no está de más entender nuestra Iglesia como una empresa que lucha por hacer que su producto estrella, el Evangelio, llegue a su público objetivo. Y un breve paréntesis. El Señor nos manda a hacer discípulos a todas las naciones. Pero cuando hablamos de público objetivo, es importante realizar una adecuada segmentación. ¿Por qué? Porque de poco sirve llegar a los habitantes de Kuala Lumpur y que los de nuestra ciudad se queden en casa. Cerramos paréntesis y volvemos a la identidad visual. Como ya hemos visto, existe esa necesidad de entender a la Iglesia como una empresa. Nada que añadir al respecto. Entonces, vayamos al meollo de la cuestión. Cuando hablamos de identidad visual, hablamos de marca y hablamos de logotipo. Gráficamente hablando, no es del todo correcto llamarlo así, ya que en base a ciertos elementos que lo componen, tiene un nombre u otro. Pero para que nos entendamos, lo llamaremos logotipo, ¿vale? ¿En qué nos basamos para realizar un logotipo para una marca? En este caso, la Iglesia. Por un lado, lo que mencionaba al principio, es decir, transmitir la mayor cantidad de información con los menores elementos posibles. Y por otro lado, un factor muy a tener en cuenta son las tendencias o la moda en términos gráficos. Es por eso que incluso las grandes marcas, reconocibles en todo el mundo, cambian de identidad visual con el paso del tiempo. Por ejemplo, el caso de Volkswagen o BBVA. Las modas son algo inherente al ser humano. No son más que patrones que sigue una sociedad en base a sus costumbres y que el propio mercado va retocando con el paso del tiempo. Y contrario a lo que muchos puedan pensar, las modas no son algo malo, para nada, al revés. Nos permiten conocer los gustos y características de nuestro público objetivo sin tener que realizar una investigación a fondo. Hace poco tiempo comentaba con un amigo las características de los jóvenes de mi generación hoy en día. Y en una de esas me preguntó: oye, ¿qué libro podría leerme que me hablase de esas cualidades de la juventud actual? Y mi respuesta no fue otra que Instagram. Claro, así por encima no tiene mucho sentido porque no es un libro como tal, pero Instagram lo que tiene es que está fundamentada por lo que hoy en día conocemos como millennials. La base de esa red social son los millennials, al igual que en TikTok lo son los adolescentes. Entonces, la forma más sencilla de conocer cómo piensa alguien es ver qué es lo que ve, qué es lo que consume toda su generación. En este caso, la moda está tratada de retos virales, bailecitos, imágenes y, en resumen, contenido. Pero en ámbitos gráficos solo hay que ver qué es lo que están haciendo las grandes marcas, porque así las pequeñas saben por dónde tirar. Ya sé que esto puede sonar muy general, pero siendo realistas no se puede pedir más para 8 minutos. Y bueno, para ello hay profesionales del diseño gráfico y del branding a nuestro alcance. Y os sorprendería, pero en las iglesias también los hay. Bien, una identidad visual está compuesta por el elemento gráfico principal, el logotipo, los colores y el uso normalmente de un catálogo tipográfico particular, especialmente si la marca es nueva.
Además, el diseñador o estudio de branding suele realizar un apartado de usos incorrectos, donde da unas pautas a los empleados sobre cómo hacer uso de la marca y cómo no. Y este apartado es bastante importante para la Iglesia, puesto que tanto secretario, secretaria, como ministros, como pastores, como cualquiera van a poder realizar mucho contenido con la marca a la hora de imprimir, de proyectar. Para poneros un ejemplo práctico, voy a hablaros de la identidad visual corporativa de mi iglesia, la Iglesia Evangélica La Paz, de aquí de Elche. En este caso, es un rebranding de lo que en un principio una iglesia hermana nos hizo. Esto quiere decir que yo, como diseñador, me basé en este logo para actualizarlo a lo que mencionábamos anteriormente. Las tendencias, la moda, lo que se lleva. De modo que hice este otro logotipo. Las tendencias en las que me basé para hacer este restyling o rebranding son la geometrización de los elementos y, aprovechando la rectangularidad de la cruz, escogí un uso tipográfico más regular y con mayor facilidad de lectura y versatilidad. Por otro lado, puesto que mi cliente, la iglesia, estaba conforme con el color principal, lo único que hice fue convertirlo en un color tono pastel. Más cómodo para la lectura, más cómodo para la vista en pantalla, sobre todo teniendo en cuenta que al final en una iglesia estamos entre proyecciones. Y a la hora de imprimir es de mucho mejor impresión para el tipo de papel que utilizamos. Por último, comentaros que las iglesias tienen un hándicap, y es que los elementos gráficos que utilizamos no solo son los logotipos o la tipografía en un documento, por ejemplo, sino que hacemos un constante uso de las proyecciones. Es por eso que en nuestra iglesia estamos en un proceso de planning de qué elementos suprimir de las proyecciones, cómo escoger ciertas imágenes u otras y cómo adecuar la proyección al contenido, de modo que haya una coherencia absoluta entre lo que se está predicando y lo que se está mostrando. Como por ejemplo, evitar estas cosas. Y bueno, para hacer un resumen de todo lo mencionado por puntos, 1. No está de más entender la iglesia como una empresa, sin sacarlo de contexto, evidentemente. 2. La identidad visual corporativa es algo que representa a la iglesia y que por lo tanto debe comunicar correctamente con los menores elementos posibles. Y por último, las tendencias y la moda están al alcance de todos y sería un desperdicio no utilizarlas. Y bueno, como decíamos hace un par de años o 3, los tiempos cambian, la reforma continúa, pero los tiempos cambian. Así que no nos conformemos a este siglo, pero hablemos un mismo idioma. Un abrazo y bendiciones, familia. Buenas tardes, iglesias. Voy a hablar del sonido, de cómo podemos obtener una grabación de calidad. La mayoría conocemos cuál es la mejor calidad en imagen. Podemos hablar del 4K, 5K, 8K y un montón de términos relacionados en la mejora y tratamientos de imagen. También hay montones de apps y softwares destinados a la edición de imagen, en el que damos un clic y todo mejora sin hacer prácticamente nada. Hoy en día es fácil tratar la imagen, pero con el audio no es lo mismo. No hay un software o una app que te quite un sonido inesperado y quede como si nunca hubiera estado. Estamos hablando de que es más complejo el tratamiento del sonido. Vamos a buscar recomendaciones y consejos sencillos para obtener audios de buena calidad. Nos vamos a centrar en la grabación de un interlocutor. ¿Por qué es importante el audio? Cuando una persona ve un vídeo es importante no solo que entienda todas las palabras pronunciadas, sino también que le resulte agradable escuchar el audio. Por eso es muy importante preocuparse por grabar un audio de buena calidad. Sin ecos, sin ruidos, sin ladridos de perro en el fondo. Si no entienden el mensaje que quieres transmitir en un vídeo, los espectadores tendrán una experiencia negativa y eso termina creando una baja interacción e involucramiento por parte del público. Esto sería una recomendación para todo el mundo que decide transmitir cualquier mensaje. Ahora bien, ¿cómo será de importante esto para transmitir el mensaje de la palabra de Dios? Para tener éxito en este aspecto necesitamos conocer no solo algunos equipos y softwares que pueden ser de gran ayuda, sino también algunos consejos que evitan el ruido y la baja calidad.
Si los recursos disponibles en la iglesia son limitados, vamos a hacer un buen uso de ellos. No es necesario que de repente invirtamos una suma importante de dinero sin tener conocimiento de cómo funciona y saber qué necesitamos realmente para tener un audio y una imagen de calidad. Grabar audio solo con la cámara, lo primero que debemos saber es qué queremos transmitir. No es lo mismo transmitir las alabanzas, que son música, que una predicación o un pensamiento, que es una única voz, un interlocutor en términos técnicos. Sabiendo qué es lo que vamos a grabar, qué posibilidad de grabación tienen las cámaras. Graban audio, sí, pero no a una gran distancia del interlocutor, ya sea una Nikon, Panasonic o un iPhone. Los micrófonos integrados a las cámaras están hechos para capturar el audio del entorno y no la voz. En términos técnicos, decimos que son micrófonos omnidireccionales, o sea, que captan el sonido desde todas las direcciones, haciendo que todo el sonido del entorno también esté presente en el audio. Así, los ruidos de un coche paseando por la calle, pájaros, perros, estornudos, toses, etc. aparecerán en el audio, y a menudo más fuertes que el sonido de la voz del interlocutor, es decir, que perjudican el entendimiento de lo que quieres transmitir en el vídeo. Por eso, siempre es mejor usar otro medio para capturar el audio, evitando usar solo tu cámara. Solución de problemas de grabación de audio simple: grabar audio y vídeo en el mismo dispositivo. Ahora ya tenemos una idea de por qué los vídeos a menudo tienen ruido. Son adecuados para entrevistas, programas de televisión y en los casos en los que deseas tener un mayor control de los sonidos en el vídeo. Por eso son ideales para la grabación del mensaje de la palabra. Pensamientos, estudios, etc. ¿Cómo colocamos el micrófono de solapa? Debe ir colocado con la cápsula apuntando hacia la boca del interlocutor. A la hora de elegir un micrófono solapa que sea inalámbrico, hay múltiples opciones, pero todas con algo en común: buscar marcas de calidad y de confianza. Una opción de las que disponemos sería el Wireless Go de Rode, pero existen muchísimas más. La segunda opción tendríamos el micrófono de mano. Es el micrófono más conocido. Su ventaja reside en que se puede manejar la distancia boca-micro. Su desventaja es que se ve en la grabación y no es fácil de camuflar. Los dos micros mencionados tienen las mismas características, captan el audio con una mejora. Estábamos hablando de grabar directamente sobre la cámara. Pero, ¿y si grabamos el audio separado de la imagen? Vamos a hablar de la sincronización del audio. La sincronización no es un problema. Puedes conectar el micrófono de solapa a otro dispositivo. Al editar, agregamos el audio de la grabadora al vídeo que ha sido grabado con la cámara y luego se sincroniza visual y sonoramente con un software de edición. Si bien esta opción parece ser la más difícil para grabar audio con una buena calidad, no lo es. Simplemente hay que emplear un poco más de tiempo en la postproducción. Puedes usar una grabadora, conectar el micrófono y grabar el audio directamente en la grabadora, y después el audio en el momento de la edición. Si quieres tener un audio de calidad sin gastar mucho, la grabadora de sonido debería ser la primera inversión. Este equipo no transmite ninguna señal a la cámara, lo que reduce a cero la interferencia en la transmisión y hace que el audio sea limpio y audible. Además, es capaz de grabar audio de calidad con una resolución mucho más alta que el de la cámara. Puedes grabar sin compresión, lo que ayuda a aplicar filtros de audio al editar. En cuanto a la posición de la grabadora, es muy sencillo. Puedes colocarla como micrófono de grabación o utilizar la mesa de sonido de la propia iglesia o utilizar un micrófono externo, como hemos mencionado antes. La única observación acerca de los grabadores de audio está en la edición, es decir, hay un procedimiento más. Cuando usas una grabadora por separado, la grabación tiene dos archivos distintos. Uno es el del archivo de la cámara, que es la imagen, y el audio capturado por el micrófono de la grabadora. Cuando lo edites, tendrás que sincronizar el vídeo de la cámara con el audio de la grabadora, pero nada que sea imposible. La otra opción es grabar con un teléfono móvil. Con el teléfono móvil tenemos ventajas y algunas desventajas. La ventaja es un dispositivo avanzado en el tema de desarrollo de software, lo que hemos conseguido unas calidades muy buenas en un dispositivo compacto. Otra ventaja es quién hoy en día no tiene uno de ellos. La desventaja: es un dispositivo normalmente orientada para uso doméstico. ¿Qué quiere decir? Que tiene una configuración más bien genérica. Cuando grabamos una escena en vídeo y audio, nos va a captar la generalidad tanto en la imagen como en el audio. Hablamos en la estética
a la hora de grabar un culto dominical en directo, ya que el dispositivo estará muy cerca del sujeto principal y habría que utilizar, al igual que en el anterior, un micrófono externo o una grabadora. Estas son unas pequeñas pautas en que es posible obtener unas grabaciones con una calidad sin tener que hacer una inversión inicial grande. La experiencia se adquiere trabajando y experimentando, y siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Hola, iglesias. No sé si a la hora de grabar las alabanzas, el grupo de alabanza, otras actuaciones, habéis oído esos mensajes o habéis oído esa cosa que dice: este bajo está muy alto, esta guitarra se oye demasiado fuerte, esta voz de soprano está excesivamente alta. Una recomendación, no es la mejor, podría ser prescindir del guitarrista, del bajista o de esa voz tan aguda que está molestando. Pero no vamos a hacer eso. Lo que vamos a tratar ahora es de cómo podemos hacer que la grabación sea lo más equilibrada de origen. Esta situación que estamos viviendo nos ha abocado a todas las iglesias de una forma u otra a ponernos a hacer tareas para las que no estábamos preparados o las que no pensábamos que teníamos que ponernos a grabar de forma casi inmediata. Y hemos tenido que aprender sobre la marcha muchas veces. Pero volviendo a lo anterior, ¿cómo poder conseguir ese sonido más equilibrado? Que en palabras técnicas es la palabra que se utiliza como ecualizar. ¿Cómo tratar el sonido lo más equilibrado posible para que esa grabación esté lo más equilibrada, sea agradable y se pueda entender y escuchar de una forma más agradable? Pues bien, no necesitamos realmente unos equipamientos expresamente o excesivamente caros para realizar eso, pero sí que necesitaremos tener unas pautas mínimas que al técnico de sonido le permita poder realizar esa grabación de la mejor forma. Lo primero es que todos los equipos, todos los instrumentos, todas las voces pasen por la mesa de mezclas. Eso va a permitir que todas puedan ser ajustados sus niveles de forma individual, de forma que puedan ya estar igualadas de origen, como decíamos antes. Eso significa que vamos a consumir un canal de la mesa de mezclas para cada uno de los instrumentos y para cada una de las voces. ¿Qué sucede si no tenemos suficientes canales? Pues podemos agruparlos, podemos agrupar 2 voces o 3 voces con un solo canal, compartiendo micrófono. Entonces, llegados a este punto, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Bueno, vamos a conseguir que en el momento en que se realiza esa grabación de la música, pues el técnico de sonido va a poder subir o bajar adecuadamente ese volumen, esa intensidad, para poder ecualizarla, para poder igualarla, para poder compensarla y que suene agradable. Pero ¿cómo conseguir ese efecto que me gustaría imitar a mí de algo que hemos visto en YouTube y que suena tan bien? Pues es otra de las reglas de oro. La primera que decíamos era utilizar un canal para cada una de las fuentes de sonido, para cada uno de los instrumentos y cada una de las voces. Y la segunda recomendación, la segunda parte importante que puedes hacer es la siguiente, es escucha, educa tu oído. Sí, otras veces lo he compartido con muchos de vosotros, y es que el técnico de sonido debería de seguir educando el oído escuchando muchas grabaciones ya realizadas para poder entender, para poder asimilar, para poder interiorizar ese equilibrio del sonido que tanto le gusta o que tanto le llama la atención que ha hecho un técnico de sonido determinado
en una actuación en directo, en una actuación grabada de un grupo de música o de una coral o algo similar. Entonces, por eso es muy importante que tengamos estos aspectos en mente. El segundo aspecto que estaba comentando, que es el tema de educar el oído, es porque no hay dos técnicos iguales. Cada técnico de sonido tiene su particularidad. Hay veces que un técnico pues, le gusta más realzar, resaltar un tipo de sonido frente a otro. Y eso no significa que sea ni bueno ni malo, simplemente que forma parte del arte de la técnica de sonido, de la grabación. Pero cuando pensamos en lo que estamos queriendo grabar y lo que queremos transmitir, que es fundamentalmente palabra, mensaje de Dios o alabanzas, pues tenemos que ser posiblemente, si cabe, un poquito más cautos y más exquisitos en tratar esa voz y esa música que la acompaña para que el mensaje llegue claramente. El tercer consejo que me gustaría daros y resaltar es cómo poder hacer que en un momento determinado ese equilibrio de la música permita que las voces pasen en un primer plano y la música de acompañamiento pase en un segundo plano, queden como atrás. Pues realmente es sencillo, porque para eso tenemos esos controles de intensidad de volumen. Lo que podemos hacer habitualmente para que se realce la voz frente a la música es realmente tener que la música quede un poco por debajo, es decir, los niveles de volumen quedan un poquito por debajo frente a los de las voces que quedan un poquito más realzados. Quedan como si estuvieran un paso delante y la música queda un paso de atrás. Por lo tanto, tenemos esas tres recomendaciones que os queríamos dar para hoy. La primera, utilizar, si es posible, siempre que sea posible, un solo canal para captar cada sonido, uno por instrumento, uno por voz. Y a lo sumo, si no es posible eso, compartirlo entre algunas voces o algunos instrumentos, pero lo ideal, un canal por cada fuente de sonido, instrumento o voz. Como os decía también, la segunda recomendación es que eduquemos el oído, oyendo muchas grabaciones, oyendo a otros técnicos cómo lo han hecho, preguntando incluso, para poder conocer mejores técnicas, a veces poniendo un poquito de reverberación, a veces jugando un poquito con esos controles que nos permiten realzar en un pasaje determinado de la música concreta o los instrumentos porque hay un solo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y por último, lo que también comentábamos, ¿no? Jugar con esos, solamente con los controles de volumen, jugar para llevar hacia el frente o hacia atrás en función del momento de esa canción, de ese pasaje musical que estamos, para realzar aquellas partes que queremos realzarlas, traerlas adelante, como se dice en el aspecto técnico o en el lenguaje técnico. Esperemos que esos, como decía antes, que estos breves consejos os puedan servir para mejorar, aunque sea un poquito más, en las técnicas de grabación y en la calidad de grabación. Muchas gracias.